siguiente tabla muestra las preferencias de un grupo de jóvenes por un tipo de música. Contestar las preguntas a partir de la información que aparece en ella. ¿Ya? La idea de la clase de hoy es que empecemos a analizar tablas, a extraer información y extraer información de gráficos. Porque por lo general a los alumnos no les cuesta mucho lo que tiene que ver con hacer gráficos o hacer tablas, porque eso no tiene nada difícil, sino que los alumnos por lo general les cuesta extraer información a partir de tablas o a partir de gráficos. ¿Bien? Dice, ¿cuántos jóvenes fueron encuestados? ¿Cómo podemos saber cuántos jóvenes en total fueron encuestados si nos dan una tabla con el tipo de música y la frecuencia absoluta? ¿Cómo podemos saber? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos verlo? Sumando la frecuencia absoluta. Sumando la frecuencia absoluta, muy bien. Y sumamos ahí, 16 más 3, tenemos 19, más 4 serían 23, más 6 tenemos 29, y 29 más 25, ¿cuánto serían? ¿Cuánto sería 29 más 25? 54. 54. Entonces, el total de jóvenes que fueron encuestados, ¿cierto? Serían 54. ¿Cuál es el tipo de música preferida por estos jóvenes? De acuerdo a lo que aparece en la tabla, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? El pop. Tenemos el pop. ¿Cuál es la frecuencia del jazz y qué significa? Dice. La frecuencia del jazz es 3. ¿Qué significa el número 3? ¿Que es la que menos se escucha o no? Claro, sería la que menos se escucha, podríamos ahí, ¿cierto? Sacar como conclusión de esa tabla. Pero ¿qué significa el número 3? La cantidad de personas que les gusta esa música. Exacto, la cantidad de personas que les gusta esa música. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? 3. ¿Y qué significa? El número o la cantidad, el número de personas que le gusta esa música. Luego tenemos, ¿qué tipo de música es preferido por el 10% de los jóvenes? ¿Cómo podemos sacar el 10% si sabemos que 54 es el total de la tabla y que viene a ser el 100%? ¿Cuál sería el 10% de 54? ¿Lo saben calcular de forma mental? Chiquillos. ¿Se le ocurre a alguien? En la 5 Sí. hay que sumar todo con el 100% respectivo y luego se saca el 10% con la frecuencia absoluta. Y el 10% sería la música folclórica. ¿Y cuánto sería el 10% de 54? Si tenemos que 54 es el 100%, ¿cierto? ¿Cuánto sería el 10%? El 10% sería 6. 6, muy bien. ¿6? ¿6 aproximado, me dice usted? ¿Cuánto sería exacto el 10%? Aproximadamente. 5,4. 5,4, ¿cierto? Porque acá el 10%, como es el 10%, no es necesario que lo calculemos con la tabla de regla de 3 simple, sino que si yo tengo 54, quitamos un 0, ¿cierto? Entonces me quedaría 5,4. Ahora, aproximadamente, como esto no llega hasta 5, aproximadamente serían 5 jóvenes. ¿Ya? No alcanzaría 6 porque llega al 5,4.
No podríamos decir que 5,4 jóvenes les gusta porque no podemos hablar como decimal en cuanto al número de personas. Veamos la número 2. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? Ya, continuamos con la 2 entonces. En la número 2 dice, la siguiente tabla muestra la frecuencia relativa correspondiente al rendimiento de los 50 alumnos de los octavos básicos de un colegio en una prueba de inglés. Contestar las preguntas a partir de la información que aparece en ella. Calcular la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos de notas. Acá lo que me dan es la frecuencia relativa porcentual y me dan los intervalos. ¿Cómo sacamos la frecuencia absoluta? ¿Cuál es el total de personas que fueron encuestadas? ¿Cuál sería el total? ¿Cuál sería el 100%? 50. Entonces 50 sería el 100%. Y aquí vamos a hacer reglas de 3 simples. Porque tenemos que 50 va a ser el 100% y vamos a calcular el 2%. Para los que no recuerdan cómo se hace la regla de 3 simple, recuerden que a un lado van los porcentajes, al otro lado van los números. Multiplicamos cruzado, o sea, 50 por 2 dividido 100. Y lo que yo puedo hacer aquí, antes de multiplicar, se puede simplificar. Entonces, como aquí yo tengo un 0, elimino un 0 arriba y me queda 5 por 2, 10, dividido 10. Y 10 dividido 10 me va a dar 1. Entonces, aquí el primero, que es el 2%, equivaldría a 1. Si me piden el 4%, como el 2% es 1, ¿cuánto sería el 4%? ¿Cuánto sería el 4% sin tener que calcularlo? 2. 2, muy bien, porque sería el doble. 16%. Podemos calcularlo o también lo podemos sacar de forma mental porque como el 4% es 2, sabemos que 4 por 4 es 16, ¿cierto? Entonces 2 por 4, ¿cuánto sería? 8. 8, por lo tanto yo podría deducir que el 16% es 8 sin tener que calcular la regla de 3 simple. 48%. Si el 16% es 8 y 16 por 3 es 48, 8 por 3, ¿cuánto sería? 24. 24. Tenemos 50, el 10% es 5, y 5 por 3 sería 15. Sumen aquí, ¿me da 50? Porque aquí me tendría que dar 50 el total. ¿Da 50 o no? Sí. Me daría 50, porque lo primero que tienen que comprobar ustedes si me da 50, porque si no hay algo que calculamos mal. ¿Ya? Ahora, esto yo lo fui haciendo así de forma mental. Ahora, si a ustedes les complica hacerlo de esa manera, lo que tienen que hacer es una tablita para cada uno de estos para ir calculándolo. Ahora, la número 2 dice, ¿cómo les fue el curso? Fundamenta. La tabla, ¿cierto? Habla, dice, el rendimiento de 50 alumnos de octavos básicos de un colegio en una prueba de inglés. Tenemos las notas. ¿Cómo les fue a los alumnos? ¿De acuerdo a lo que aparece ahí? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les fue regular? ¿Qué podrían decir ustedes a partir de la información de la tabla? Que a la mayoría les fue bien, porque hubieron pocas notas bajas. Exacto, porque si aquí nos fijamos, del 4 al 5 tenemos un 16% que equivale a 8, o sea, podríamos decir que de aquí para abajo tenemos los aprobados, que serían 30, 39, tenemos 47 aprobados. Y además de eso, tengo del 5 al 7, tenemos 39 alumnos. Por lo tanto, yo puedo decir que la prueba de inglés les fue bastante bien. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les fue el curso? Les fue bien.
Y ahí si quieren ustedes pueden justificar por qué. Ahora, ¿cuántos alumnos obtuvieron nota inferior a 4? ¿Cuántos alumnos a partir de la tabla aquí obtuvieron notas inferiores a 4? ¿Una? A ver, los que dicen 1, a lo mejor es porque aquí están contemplando el 4. Recuerden que el 4 aquí, cuando va con este corchete hacia afuera, significa que al 4 aquí no lo tomamos. Tomamos hasta el 3,9. Y el 4 se toma de aquí para abajo. Recuerden que estos números nunca los toma. Por lo tanto, serían 3. Porque de aquí para arriba tengo los que tuvieron nota insuficiente menor a 4. ¿Ya? Entonces serían 3. ¿Cuántos alumnos obtuvieron nota superior o igual a 5? Superior o igual a 5. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos serían? Superior o igual a 5. ¿Desde dónde parten las notas 5? Chiquillos, ¿desde dónde partiría? ¿A nadie se le ocurre? Recuerden que aquí, Del, dígame, ¿desde dónde? desde el cuarto espacio, ¿no? Desde dice la cuarta tercera. celda. Sí, desde aquí para abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el 5 no lo toma, aquí toma hasta el 4,9. Entonces, como dice superior a 5 o igual, partiría desde el 5 hasta acá, hasta el 7. Por lo tanto, ¿cuántos alumnos tuvieron nota superior o igual a 7? Serían 39. O sea, igual a 5, 39. ¿Qué porcentaje del curso obtuvo nota igual o superior a 4? ¿Desde dónde tendríamos que sumar los porcentajes? ¿Desde la segunda celda? ¿Desde la tercera? ¿Desde cuál? De la tercera. Desde la tercera, muy bien. Estas tres son las que nosotros tenemos que sumar porque me dice igual o superior a 4. Y como aquí no se toma este 4, sería de aquí hacia abajo. Esto me daría 8 más 6, tendríamos 14. Reservamos una y tendríamos 3, 7, 8, 9. Un 94% de los alumnos del curso obtuvieron una nota igual o superior a 4. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. Continuamos entonces. Tenemos la número 3. En la número 3 dice, el gráfico de la derecha corresponde a la pregunta ¿de qué color es el auto de tu papá? Realizada a los 51 alumnos de los octavos básicos de un colegio. ¿Qué colores tienen igual frecuencia? Aquí les anoté el 23% aquí afuera porque aquí no se notaba por el color. Y tenemos aquí los distintos porcentajes. No sé si los alcanzan a ver bien en el dibujo. ¿Qué colores tienen igual frecuencia de acuerdo a lo que aparece ahí? ¿Cuáles tienen igual frecuencia? El morado y el verde, creo que dice ahí. El morado, este, Sí, y el que está al frente. con Dice un verde, 15. creo. Dice verde, pero sale como un color celeste, ¿cierto? Ya, Sí. el verde, ¿cierto? Y este que tenemos aquí en morado. Entonces, ¿qué colores tienen igual frecuencia? Tenemos el verde, que sería el 23%, y el morado que tenemos aquí, que en realidad dice gris. Verde y gris. Esos tienen un 23% porque tienen un igual porcentaje. ¿Cuántos papás no tienen auto? ¿Cuántos no tienen auto? El 4%. El 4%. ¿De qué color hay 10 autos? ¿Cómo podríamos saber cuál corresponde a 10 autos? ¿Qué tendríamos que hacer? Usar la regla de 3. Usar la regla de 3 simple, ¿cierto? Como sabemos que son 51 alumnos, vamos a tener que entrar a sacar los porcentajes.
Por ejemplo, si son 51 alumnos, y aquí me dice el 10%, tendríamos que son 5,1 alumnos, o sea, son 5 alumnos, aquí. ¿El 20% cuánto sería? Si el 10% son 5, ¿cuánto sería el 20%? 10. 10, muy bien. Y así tienen que ir calculando cada uno de estos. Entonces dice, ¿de qué color hay 10 autos? Ya nos dio ya. ¿Cuál es? Este, que corresponde al azul. Nombra 3 colores que juntos reúnan a más de la mitad de los alumnos, pero que no sea superior al 60%. Díganme 3 colores que sumen más de la mitad, o sea, más de 50, pero que no sea superior al 60%. ¿Cuál podríamos sumar? El gris, el verde y el amarillo. Gris más verde más amarillo. ¿Cuánto me daría eso? Gris más verde serían 46 y más amarillo, ¿cuánto es el porcentaje del amarillo? ¿Cuánto es el porcentaje del amarillo? 8%. 8. ¿Y 46 más 8? ¿Cuánto sería 46 más 8? 54. 54, muy bien. Y así a lo mejor otro alumno puede haber elegido sumar 3. Lo importante es que siempre les dé sobre el 50, que es lo que piden aquí, y sea menor al 60%. Siguiente. Número 4. El gráfico que aparece a continuación corresponde a las estaturas de los alumnos de un octavo básico. ¿Cuántos alumnos miden entre 1,45 metros y 2,60 metros? Tenemos el gráfico de barra, ¿cierto? Aquí tenemos la frecuencia, que es la cantidad de personas que van a medir esto, y aquí cada color me está indicando la estatura. El 1,45 a 2,60, tenemos aquí el 145 en el segundo, hasta 2,60. ¿Tenemos 2,60? Aquí está malo, era 1,60. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos alumnos miden entre 1,45 y 2,60? Tendríamos la barrita morada, la amarilla y la celeste. Tendríamos esa y esa. ¿Cuántos alumnos me suman aquí entre los tres? Aquí tenemos 6. En la amarilla tenemos, ¿cuántos tienen en la amarilla? 5. 5. Y en la celeste tenemos 8. 5 más 8 sería 13 y 13 más 6 sería 19. Entonces, ¿cuántos alumnos serían? 19 aquí. ¿Cuántos alumnos tiene el curso? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer para saber cuántos alumnos tiene el curso en total? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar respecto a las barras todas las frecuencias señaladas. Exacto. Acá tendríamos 2. Acá en esta tendríamos 6. Y en la última tendríamos 3. Sumamos entonces, 2 más 6 sería 8, 8 más 5, 13, 13 más 8 sería 21, 27, 30 alumnos. 30 alumnos tiene el curso en total. Elabora una tabla de frecuencias, dice, con la frecuencia relativa. Ustedes van a tener que hacer una tabla con la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es phi partido por el total de alumnos, y van a sacar la relativa porcentual aquí, y lo van a multiplicar por 100. ¿Tienen idea de cómo hacer esto, chiquillos? ¿Tienen idea o están perdidos? ¿Cómo hacer la tabla de frecuencia relativa? Por ejemplo, para la primera. Tengo una duda, profe. Dígame. ¿No entiende cómo hacerlo?
No, sí, o sea, lo demás sí, pero lo que me complica es al momento de construir los intervalos. Que sé que hay que sacar rango, amplitud, pero luego no recuerdo qué había que hacer. Ah, no, pero es que aquí, mira, a partir de esta tabla, lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Voy a hacer unos 3. Lo primero que van a hacer aquí son los intervalos, y los intervalos ya están dados porque son estos. Entonces tú vas a tener que hacer de 140 a 145, de 145 a 150, y así sucesivamente, ¿ya? Con esto que le dan acá. Ahora, la frecuencia absoluta, FI, que es la frecuencia absoluta, va a ser con lo que indica cada barra. Entonces aquí tenemos 2, aquí tenemos 6, y en el siguiente tenemos 8. Y así van a seguir ustedes para abajo. Y en la frecuencia relativa, lo que les va a dar es que van a tener que colocar esta frecuencia, que va a ser 2, partido por el total, que va a ser 30, y eso lo van a multiplicar por 100. Lo mismo con la siguiente barra. 6 partido por 30 por 100. Y eso es todo. Aquí no tienen que sacar rango ni nada de eso, porque todo tienen que hacerlo en base a lo que les da el gráfico. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Dudas? Ya, continúo entonces. ¿Cuántos alumnos del curso miden más de 1,65 centímetros o metros? 165 centímetros o 1,65 metros. ¿Cuántos alumnos del curso miden más que eso? Teníamos que aquí llegaba hasta el 1,60 y aquí teníamos del 1,65 hasta el 170. Entonces, que midan más sería de aquí hacia abajo. ¿Cuánto me sumarían esas dos últimas barras? ¿Cuánto suma? 12. 12. 12. Recuerden que tendríamos estas dos. Ah, no. ¿Cuántas son? Sí, 9. 9. Ah, Después dice, estimar a partir del gráfico y las tablas la mediana y la media. ¿Recuerdan cómo se calculaba la mediana? Había que ordenar todo de menor a mayor y el carácter que estuviera al medio era ese. no, hay que Exacto. pues, O en la tabla, aquí como ustedes van a hacer la tabla en la anterior, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer es 30 dividirlo por 2 me va a dar 15. Entonces tienen que buscar en la frecuencia acumulada dónde está el 15. Y esa va a ser su mediana. Y la media, recuerden que se calcula multiplicando frecuencia por marca de clase, se suma todo y se divide por la cantidad de alumnos que hay en total. ¿Ya? Sigamos viendo la otra. La número 5. En la número 5 dice, a partir de la información dada en el gráfico, contestar. ¿Cuántos alumnos tiene el preuniversitario? Acá nos dan la frecuencia y nos dan la edad. ¿Cuántos alumnos tendría el preuniversitario? ¿Qué tenemos que hacer aquí para saber cuántos alumnos tiene? ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar las barritas. Sumar todas las barritas, ¿cierto? Y le va a dar cuántos alumnos tiene en total el preuniversitario. Después dice calcular media, mediana, moda y rango. ¿Cómo calculo el rango yo? El término menor. No, el mayor menos el menor. El mayor menos el menor. La media, la mediana y la moda también la pueden calcular porque nosotros vimos la medida de tendencia central. Si a ustedes les complica verlo directamente aquí del gráfico, pueden hacer la tablita para ayudarse y calcular la medida de tendencia central. Después dice construir una tabla de frecuencias relativas. ¿Cuántos alumnos tienen 20 años o más? ¿Cuántos alumnos tienen 20 años o más? Según lo que aparece aquí. 5 alumnos. ¿5? Muy bien. ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene 18 años o menos? ¿Qué tendrían que hacer aquí ustedes? 18 años o menos sería sumar desde aquí hasta acá.
van a tener que buscar cuál es el total de los estudiantes que tenemos aquí, que ese va a ser el 100%, sumar de aquí hasta acá, que eso me va a dar X, ¿cierto? O le vamos a colocar un signo de interrogación mejor para no confundirnos. Eso va a equivaler a esto y van a calcular el porcentaje que les va a dar.